Ahora sí vamos a estudiar cómo hacemos el despeje en ecuaciones de ciencias. Tengo para hacer esta práctica dos ecuaciones de física. Una es velocidad igual a distancia sobre tiempo, la segunda es aceleración igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia, y una de química que sería grados Fahrenheit igual a 9 quintos de grados Celsius más 32. ¿Qué es lo que hago para despejar una variable? Recordemos, con lo que hemos aprendido en matemáticas, que al despejar busco aislar esa variable. Tengo que utilizar operaciones contrarias y mantener el igual, haciendo lo mismo al primer miembro, que es el lado izquierdo, y al segundo miembro. A ver, vamos a hacerlo en el caso de la primera ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Voy a subrayar la variable que yo quiero despejar, que sería tiempo. Aquí debemos considerar algo que no hemos mencionado, y que es la variable que tú quieres despejar tiene que estar en un numerador, no en un denominador. Para poder poner el tiempo en un numerador, tendré que hacer las operaciones contrarias hasta llevarla a un numerador. ¿Qué significa? Bueno, yo tengo velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el tiempo está dividiendo la distancia, voy a multiplicar tiempo en ambos miembros de la ecuación. Cuando yo multiplico por tiempo, me queda tiempo entre tiempo igual a 1 y 1 por distancia. Es una ecuación que me va a decir velocidad por tiempo igual a distancia. Si el problema me dijera que yo tengo que despejar distancia, ya lo hice. Sin embargo, como me están pidiendo el tiempo, veo que el tiempo ya lo tengo en el numerador. Si yo lo tengo en un numerador, puedo proceder a aislarlo quitando aquellos coeficientes o aquellas variables que lo están afectando. En este caso es velocidad. Velocidad está multiplicando el tiempo. La operación contraria a la multiplicación es la división. Voy a reescribir la ecuación nuevamente aquí abajo para que podamos distinguir qué es lo que hago. Si quiero quitar velocidad, entonces ahora la divido, el primer miembro y el segundo miembro también por velocidad. ¿Qué me va a dar una variable dividida entre sí mismo o un número dividido entre sí mismo? 1, y 1 por tiempo, pues es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Ya logré despejar el tiempo. El tiempo es igual a la razón entre la distancia y la velocidad. Este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Veamos qué pasa con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esta es otra de las ecuaciones que se nos presentan cuando hacemos el estudio de casos de cuerpos en aceleración. Elijamos una de las variables que vamos a despejar. Pensemos que sea la velocidad final al cuadrado, entonces la voy a subrayar. Esa es la variable que yo quiero despejar, entonces me tengo que deshacer primero de lo que la esté afectando. Antes que un término, yo tengo 2 veces la distancia dividiendo a esta diferencia. Como la está dividiendo, lo que yo hago para eliminarla es multiplicarla. Reescribo la ecuación: aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Para poder quitarla, multiplico ambos miembros de la ecuación por 2 veces la distancia. Entonces aquí tengo 2 veces la distancia en ambos miembros. Para que 2 veces en distancia me da 1. Y entonces la expresión me va a quedar aceleración por 2 veces distancia. Este es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Es conveniente que cuando tú tienes un número como coeficiente de una de las variables, hay que escribirlo como primer factor de todo el producto. Entonces, esto, utilizando la propiedad conmutativa de la multiplicación, vamos a tener 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Muy bien, ya tengo casi aislada la velocidad final al cuadrado. Todavía está siendo afectada por una diferencia de la velocidad inicial. Aquí es un cuadrado, estamos escribiendo un 0, entonces por la velocidad inicial al cuadrado. Y para deshacernos de ella vamos a hacer lo siguiente: reescribo la ecuación 2 veces aceleración por distancia. Este es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Para poder cancelar esta resta con velocidad inicial al cuadrado, pues entonces ahora la sumamos más la velocidad inicial al cuadrado. Y lo que yo haya hecho un miembro, se lo hago también al primer miembro, y es velocidad inicial al cuadrado.
Muy bien, menos velocidad inicial al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado, esto me va a dar 0. Y en el primer miembro vamos a tener 2 veces la aceleración por la distancia más la velocidad inicial al cuadrado igual a la velocidad final al cuadrado. Todavía no termino, porque velocidad final está siendo alterada por un cuadrado y lo que yo quiero es tener la variable solamente como primer grado, cancelar ese cuadrado, y la operación que lo cancela pues es la raíz. Entonces, si yo le saco raíz a velocidad final al cuadrado, y lo que he hecho al primer miembro se lo tengo que hacer a todo el primer miembro, entonces si lo hago al segundo miembro, a todo el primer miembro se lo hago, y me va a quedar como resultado que velocidad final al cuadrado, raíz cuadrada, se me cancela el cuadrado con la raíz, lo voy a escribir así, para que en la ecuación me quede la raíz de 2 veces la aceleración por la distancia más la velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a la velocidad final. Ya tengo despejada mi velocidad final haciendo operaciones contrarias en la expresión matemática o en la ecuación o la fórmula, como la llaman en física. Veamos qué pasa ahora en el caso de una ecuación química. Aquí tengo la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit, y es muy común que en un problema de en clase te digan que ahora quieren saber de esta ecuación cómo obtengo yo los grados Celsius a partir de grados Fahrenheit. Bueno, pues el despeje se hace exactamente igual. Primero me voy a deshacer del 32, que aquí está sumando, entonces reescribo la ecuación, es grados Fahrenheit es igual a 9/5 grados Celsius más 32, voy a restar menos 32 en el segundo miembro, y entonces en el primer miembro también tendría que restar menos 32, se me olvidó dejarle aquí un pequeño espacio para que podamos ver qué es lo que sucede, y 32 menos 32 me va a dar aquí 0, por lo tanto la ecuación me queda grados Fahrenheit es menos 32 es igual a 9/5 grados Celsius. Ya nada más tengo que deshacerme de 9/5. ¿Cómo me deshago de él? Hay 2 maneras, o lo manejas como fracción o reordenas la ecuación tal que lo hagas por pasos. Te deshaces primero del 9 y luego del 5, o primero del 5 y luego del 9, como gustes, o manejarlo como fracción. Si lo manejo como fracción, que valdría la pena que lo hagamos así, porque de la otra manera ya lo hemos estudiado con las operaciones matemáticas, es si 9/5 multiplica a grados Celsius, la mejor manera de quitarlo es haciendo una división de 9/5. Entonces reescribamos la ecuación, es grados Fahrenheit menos 32 es igual a 9/5 grados Celsius. Pero 9/5 está multiplicando a grados Celsius, entonces aquí vamos a dividir entre 9/5, y para que no se me altere el signo del igual, o la ecuación, vamos a tener 9/5 también en el primer miembro. ¿Cuánto me da 9/5 entre 9/5? 9/5 entre 9/5 me va a dar 1, y 1 por grados Celsius es grados Celsius. La ecuación me dice que es grados Fahrenheit menos 32 sobre 9/5 es igual a grados Celsius. Ya puedes resolver tú la ecuación de esta manera cuando te den los grados Fahrenheit. Sin embargo, como nos cuesta trabajo o nos puede resultar un poquito complicado resolver operaciones con fracciones, podemos aquí hacer una ley de proporciones o saber que el denominador de un denominador se convierte en un numerador. Lo vamos a demostrar en otros ejercicios más adelante. Me quedaría la ecuación de la siguiente manera, le escribo aquí a un lado, tengo 5 que multiplica a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9, este es igual a los grados Celsius. Si tú deseas, puedes aplicar aquí ya una propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma y empezar a hacer las sustituciones pertinentes para que puedas obtener un resultado. Estos son algunos de los ejemplos de despejes utilizando operaciones contrarias, cancelando las operaciones y utilizando algunas de las propiedades de los números. Espero que te sea de utilidad. Poco a poco en otros videos ya de física, de manera formal, vamos a encontrar nosotros ecuaciones más complejas y las despejaremos con el mismo método.